Bueno, pues hola a todos y bienvenidos a una nueva aventura, esta vez a Hamburgo, porque en el intercambio hice un amigo con el que conecté muchísimo, así que me voy a visitarle a Alemania. T'es la meilleure chose qui m'est arrivée, mais aussi la pire chose qui m'est arrivée. Ce jour où je t'ai rencontré, j'aurais peut-être préféré que ce jour ne soit jamais arrivé. La pire des bénédictions, la plus belle des malédictions. De toi je devrais m'éloigner, mais comme dit le dicton, plutôt qu'être seul, mieux vaut être mal accompagné. Tu sais ce qu'on dit. Bueno, pues primer día por Hamburgo, estamos dando una vuelta ahora por la zona central, donde está la estación central, y vamos a ir a ver ahora unos búnkeres de la Segunda Guerra Mundial. Hemos cogido un tour guiado, creo que es en alemán, pero va a estar bien seguro. Bueno, pues ya hemos terminado el tour por donde los búnkeres. La verdad que nos ha costado 9 euros, merece mucho la pena. Lo único que, claro, yo no me he enterado de toda la información, pero de cualquier manera ha estado muy bien. Ahora estamos en el barrio más famoso de Hamburgo, diría yo, que se llama Speicherstadt o algo así, que es la ciudad de los almacenes. Son edificios naranjas de ladrillo, es muy bonito y además tiene muchos puentes uniéndolo todo con mucho reflejo. Mais ma meilleure ennemie c'est toi, fuis-moi. Le pire c'est toi et moi. Mais ma meilleure ennemie c'est toi, fuis-moi. Le pire c'est toi et moi. Bueno, pues hemos estado paseando por ese barrio. De hecho hemos llegado a un barrio que tenía nombres con calles asiáticas y ahora ya hemos subido a la Filarmónica, que es un edificio precioso de cristal entero. Es súper bonito, tienes una vista perfecta de la ciudad, merece muchísimo la pena y además entrar es gratis. Bueno, pues esta mañana hemos estado por los dos lagos que hay por Hamburgo. Uno es muy pequeñito, pero se ve muy bien el ayuntamiento, y el otro es súper agradable, había muchísima gente corriendo y la verdad es que Hamburgo parece una ciudad muy cómoda para vivir y para estar, tiene muchas zonas verdes. Ahora mismo estamos en el jardín japonés, que es un jardín, pues como dice el nombre, que tiene una tetería japonesa ahí. Es muy bonito, además tiene un laguito enfrente, está muy agradable. So pretty, pretty like the sun. I could watch forever while you shine on everyone. It's Black Friday, we're in a black taxi. You take my hand and hold it gently on the middle seat. It's all in my head. El río Elba se puede cruzar por debajo con un túnel y se baja en estos ascensores que están muy chulos, o se puede ir también en ferry. Cruzar al otro lado del río sin duda merece muchísimo la pena, sobre todo por la vista de la Filarmónica.
better skin. I wanna be perfect like, oh, your other friend. You look so pretty, pretty like the wind. Every time you touch me, I feel adrenaline. It's Black Friday, the end of the week. You take my hand and hold it gently up against your cheek. It's all in my head, it's all in... Bueno, pues después de coger el ferry hemos estado caminando y ahora mismo estamos en un barrio que se llama Blanquenise, que es muy bonito porque es el barrio rico con casas de pescadores de madera y es súper fotogénico. Además desde aquí se ve muy bonito el río Elba. Eso sí, hay que subir y bajar muchísimas escaleras. Bueno, pues buenos días, es el día siguiente y hemos venido al campo de concentración de Neuengamme. Vamos a verlo ahora, hemos llegado a donde te deja el autobús porque está un poco lejos del centro de la ciudad y aquí está el monumento, hay que ir andando un poquito hacia donde estaba todo. Es difícil encontrar las palabras para describir un lugar como este. Caminar por el antiguo campo de concentración de Neuengamme no solo es un ejercicio de memoria histórica, sino un recordatorio de hasta dónde puede llegar la crueldad humana cuando el odio y la intolerancia toman el control. La exposición está cuidadosamente diseñada no solo para contar lo que ocurrió allí, sino para hacerlo de una forma que te obliga a mirar de frente a la realidad, a entender cómo se gestó el horror y sobre todo a reflexionar sobre su eco en el presente. Porque aunque nos gustaría pensar que hemos aprendido de la historia, el rechazo hacia lo diferente sigue estando presente en nuestra sociedad con una fuerza preocupante. You said things I couldn't remember, 4 days into December, for the ghost to enjoy. Bueno, pues ahora estamos dando otra vuelta más por el centro de la ciudad, que la verdad es que faltaban algunas cosillas por ver. Es súper agradable y la gente es súper amable. Por ejemplo, nos estábamos tomando un sándwich de pan alemán que yo toda la vida pensaba que no estaba muy bueno y la verdad es que está bastante rico. Y una señora nos ha preguntado si se podía poner a fumar ahí o no. Son súper amables todo el mundo. Y eso, lo que dije, la ciudad es súper agradable, con muchísimas luces por todas partes. Es precioso para dar un paseo. Porque además Hamburgo es una ciudad que quedó prácticamente destruido, sobre todo el centro, después de la Segunda Guerra Mundial, y todo lo han construido de nuevo y hay muchísimos edificios con unas cristaleras preciosas que yo creo que tiene que ser súper bonito vivir ahí. Este edificio de aquí entero es un búnker. Más que el búnker, lo que de verdad está bonita es la vista 360 grados que hay cuando se sube arriba. Se ve toda la ciudad. Y con este atardecer me despedí de Hamburgo y del verano. Nos vemos en Madrid.